Los riñones desempeñan un papel vital en la excreción de productos de desecho y toxinas como la urea, la creatinina y el ácido úrico, la regulación del volumen de líquido extracelular, la osmolidad sérica y las concentraciones de electrolitos, así como la producción de algunas hormonas. La unidad funcional del riñón es la nefrona, que consta del glomérulo, los túbulos proximal, distal y el conducto colector. Las pruebas de función renal tienen utilidad para identificar la presencia de enfermedad renal, monitorar la respuesta de los riñones al tratamiento y determinar la progresión de la enfermedad renal. El mejor indicador general de la función glomerular es la tasa de filtración glomerular TFG. La TFG es la velocidad de mililitros por minuto en las que las sustancias de plasma se filtran a través del glomérulo. Pues en otras palabras, la eliminación de una sustancia de la sangre. La TFG normal para un varón adulto es de 90 a 120 mililitros por minuto. El marcador endógeno más utilizado para la evaluación de la función glomerular es la creatinina. La creatinina es el subproducto fosfato de la creatina en el músculo y el cuerpo lo produce a un ritmo constante. En su mayor parte, la creatinina se elimina completamente de la sangre a través del riñón. La cantidad de creatinina producida por día va a depender de la masa muscular, por lo tanto debe de haber una diferencia entre los rangos de creatinina entre hombres y mujeres, con valores de creatinina muy bajos en niños y aquellos con masa muscular disminuida. Urea o BUN es un compuesto que contiene nitrógeno que se forma en el hígado como producto final de metabolismo de las proteínas y del ciclo de la urea. Aproximadamente el 85% de la urea se elimina por vía renal, el resto se excreta a través del tracto gastrointestinal. Los niveles séricos de la urea aumentan en condiciones donde el aclaramiento renal disminuye. La urea también puede aumentar en otras afecciones no relacionadas con enfermedades renales, como la hemorragia gastrointestinal superior, deshidratación, estados catabólicos o dietas ricas en proteínas. 3, 2, 1. La albuminuria se refiere a la presencia normal de albúmina en la orina. La albuminuria se utiliza como marcador para la detección de nefropatía inicial en diabéticos. Es un marcador independiente de la enfermedad cardiovascular, ya que este implica un aumento de la permeabilidad endotelial y también un marcador de insuficiencia renal crónica. En orina se pueden medir muestras de orina de 24 horas, temprano en la mañana, como una proporción de albúmina-creatina. La presencia de albuminuria en 2 ocasiones con exclusión de una infección del tracto urinario indica disfunción. La proteína en orina normal es de 150 miligramos por día, 30 de albúmina, 30 de globulinas y 40% de proteínas de Horsford. Juega un papel importante en la salud del tracto urinario. Esta actúa como una especie de moco que recubre la superficie interna de las vías urinarias y ayuda a prevenir infecciones y atrapar bacterias, así como eliminar desechos y toxinas del cuerpo. Las mayores cantidades de proteína en orina se deben a la proteinuria glomerular, a la proteinuria tubular, a la proteinuria por desbordamiento y a la inflamación o tumor del tracto urinario. Para la clasificación del CADIGO se definen 3 etapas de albuminuria: la A1, la A2 y la A3. El síndrome nefrítico es la excreción de proteínas en orina que excede los 3.5 gramos por día y se asocia con edema, hipoalbuminemia e hipercolesterolemia. Los túbulos renales desempeñan un papel vital en la reabsorción de electrolitos, agua y en el mantenimiento del equilibrio ácido-base. Los electrolitos como el sodio, potasio, cloruro, magnesio, fosfato y glucosa se pueden medir en la orina. La medición de la osmolaridad de la orina nos permite evaluar la capacidad de concentración de los túbulos urinarios. La ósmosis se refiere al movimiento de agua a través de una membrana semipermeable debido a una diferencia en la osmolaridad o concentración de solutos a ambos lados de la membrana, lo que genera una diferencia de presión osmótica, fuerza necesaria para el movimiento del agua. Una osmolaridad urinaria superior a 750 miliosmoles sobre kilogramo de agua implica una capacidad de concentración normal de los túbulos. Se puede utilizar una prueba de privación de agua, en donde se mide la cantidad de orina que se elabora y su grado de concentración cuando se priva al paciente de agua durante cierto tiempo. Esta prueba se utiliza para excluir la diabetes insípida nefrogénica, en donde los riñones no son capaces de reabsorber el agua filtrada de vuelta al organismo, por lo que se va a la orina. Además, en la acidosis tubular renal distal ATR, que es un trastorno en donde la excreción de iones hidrógeno y la reabsorción del bicarbonato filtrado están alteradas, lo que lleva a una acidosis metabólica.
En este caso se puede utilizar una prueba de cloruro de amonio, que consiste en una sobrecarga de cloruro de amonio por vía oral para crear una acidificación renal. Esto para confirmar el diagnóstico de acidosis tubular renal distal sin acidificar la orina a un pH inferior a 5.3. Otra enfermedad relacionada con la función tubular es el síndrome de Fanconi, en donde existen algunas alteraciones como aminoaciduria, glucosuria, fosfaturia y pérdida de bicarbonato por acidosis tubular renal proximal, y así como esta existen muchas otras más. Consiste en la observación física, examen químico y microscópico. En la evaluación física, el color y la claridad. En la orina normal el color es parejizo, en la presencia de deshidratación el color es más oscuro. Una orina rojiza puede ser una hematuria, una porfiria, una ingesta dietética de alimentos como la remolacha, o en el caso de las mujeres puede ser porque está en la menstruación. Si se llega a observar orina turbia, puede ser una piuria debido a una infección del tracto urinario. Para medir la capacidad de la concentración renal se usa una tira reactiva de orina. Proporciona un análisis cuantitativo. Detecta la presencia de proteínas, glucosa, sangre, cetonas, bilirrubina, urobilinógeno, nitrito y esterasa leucocitaria. Cuando la tira interactúa con la orina hay un cambio de color debido a los reactivos químicos de la tira. Con ello se pueden interpretar los resultados. La bilirrubina no se detecta en la orina normal, la glucosa no se detecta en pacientes sanos, pero puede observarse en la diabetes mellitus, embarazo y la glucosiria renal. La presencia de ácido ascórbico, vitamina C y algunos antibióticos puede afectar los resultados. En la orina normal los glóbulos rojos por campo de alto aumento están entre 0 y 3 y los glóbulos blancos entre 0 y 5. El nitrito y la esterasa leucocitaria son indicadores de una infección del tracto urinario por algunas bacterias, por ejemplo la que es la enterobacteria. El análisis microscópico, un análisis de orina en húmedo para evaluar la presencia de células, cilindros y cristales. Los cristales de fosfato triple tienen una apariencia de tapa de ataúd, los cristales de ácido úrico tienen forma de aguja, los cristales de oxalato tienen forma de envoltura y los cristales de cistina son hexagonales y se observan en la cistinuria. Insuficiencia renal aguda o lesión renal aguda se refiere a la aparición repentina de lesión renal en un periodo de unas pocas horas o días. Las causas de la lesión renal aguda se pueden dividir en las siguientes: causas prerrenales, causas que resultan en el daño directo a los riñones, causas renales intrínsecas, causas que provocan la obstrucción del tracto urinario, rojos, células epiteliales tubulares, cilindros o cristales en el sedimento urinario pueden ayudar en el diagnóstico diferencial. Un valor inferior al 1% indica una causa prerrenal y los valores. La excreción fraccionada de sodio es útil para distinguir necrosis. Sin embargo, en pacientes que reciben tratamiento diurético, viable del todo. El valor inferior al 1% indica una causa prerrenal y los valores superiores al 1% indican una causa prerrenal y valores superiores al 2% indican una causa intrínseca. Las concentraciones puntuales de sodio en orina inferiores a 20 ml/mol son un indicador de ira prerrenal. Varios biomarcadores nuevos son útiles para la determinación de ira. Estos tienen utilidad para diferenciar entre ira IRC estable y ira prerrenal e intrínseca. Estas incluyen proteínas de bajo peso molecular y proteínas que se producen en respuesta a una lesión celular o tisular. Las indicaciones se realizarán para determinar una enfermedad renal, el manejo adecuado del paciente y prevenir un mayor deterioro de la función renal. También se indican en pacientes que se han realizado un trasplante renal o alguno que se haya identificado con esta enfermedad para monitorear su progreso. Las pruebas se pueden utilizar para evaluar la función renal general mediante la medición directa o la estimación de la tasa de filtración glomerular. Esto se pueden utilizar las pruebas de función renal para determinar si la enfermedad renal es aguda o crónica. La TFG normal para un varón adulto de 90 a 100 ml por minuto. Una TFG inferior a 15 ml por minuto se considera una insuficiencia renal terminal que requiere terapia de reemplazo renal, por ejemplo la diálisis. Los intervalos de referencia para la creatinina sérica y la urea dependen de la edad y del sexo.
La presencia de electrolitos en la orina depende del estado de hidratación, la duración de la recolección de la orina, además de factores patológicos y de los espacios de referencia que suelen ser amplios y depende del contexto clínico. Los problemas preanalíticos como la ingesta elevada de las proteínas y el aumento de la masa muscular pueden provocar niveles elevados de la creatinina. La creatinina sérica como marcador de la función renal a menudo no es confiable en personas con masa muscular disminuida como los ancianos, los amputados y los individuos afectados por la distrofia muscular. Las concentraciones séricas de urea y nitrógeno ureico en sangre también pueden aumentar en presencia de una dieta en proteínas o en pacientes que usan corticosteroides orales. El albúmina y la proteína pueden aumentar en presencia de afecciones no relacionadas con la enfermedad, por ejemplo, fiebre y ejercicio, además de presencia de infección del tracto urinario. Las complicaciones de la mayoría de las pruebas de función renal son raras, aparte de las relacionadas con la venopunción. Algunos pacientes pueden experimentar reacciones alérgicas a los agentes de radiocontraste que contienen yodo. Para la medición de la TFG utilizando hisopos radioactivos, se debe informar a los pacientes sobre las pequeñas cantidades de radiación ionizante a las que estarán expuestas durante esta prueba. Se debe descartar el embarazo en cualquier mujer en edad fértil antes de realizarse esta prueba. Se les debe informar a los pacientes a los que se les extrae sangre, posibles hematomas y dolor. Frascos recolectores de orina de 24 horas pueden contener pequeñas cantidades de conservantes como timol y se debe evitar el contacto directo con la piel y la mucosa. La creatinina sérica está elevada cuando hay una reducción significativa en la tasa de la filtración glomerular o cuando se obstruye la eliminación de la orina. Por lo tanto, la creatinina sérica es un marcador tardío de lesión renal aguda. El nivel sérico de urea y nitrógeno ureico en sangre aumenta en la enfermedad renal aguda y crónica. Las ecuaciones de EGFR se utilizan para determinar la presencia de la enfermedad renal, el estadio de la ERC y para monitorear la respuesta al tratamiento.